menos una luz. Gracias. Ok. ¿Alguien tiene calor? Mi cara está que arde. ¿No? Soy yo. Ok. All right. Ni modo. Hermano Rafa, ya sé. Génesis capítulo 3, el primer pecado. Hemos estado notando que Adán y Eva son creados a la imagen y semejanza de Dios. Adán y Eva, nuestros primeros padres, fueron creación de Dios y fueron bendición de Dios. Nosotros somos parte de esa hermosa creación, somos parte de esa hermosa bendición. Génesis 1. Tenemos un problema en Génesis 3. Existe la introducción del pecado que va a tratar de destruir los planes y propósitos de Dios para ti y para mí en nuestros primeros padres, Adán y Eva. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Antes de cualquier cosa, quisiera que notemos una ley que nos ayuda a entender un poquito más lo que va a ocurrir después, en el capítulo 3 de Génesis. La ley de la primera mención. La ley de la primera mención nos comunica, nos enseña que cuando en un libro, especialmente en la Biblia, se menciona la primera palabra por primera vez, se menciona cualquier palabra por primera vez, para poder entender mejor el concepto de esa palabra, necesitamos que regresar a la primera vez que se menciona esa palabra, ese término, ese concepto. Aquí en el capítulo 3 es la primera vez que notamos la introducción de pecado. Antes de esto, el concepto de pecado no existe. Adán y Eva no saben lo que significa desobedecer a Dios. Solamente entienden que su relación con Dios es armoniosa. Adán y Eva tienen una relación cercana con su Creador y su Creador con ellos. Platican. Adán y Eva están completamente desnudos, no tienen vergüenza, no se sienten incómodos, porque el pecado no se ha introducido. Hay un estado completo de inocencia, no hay malicia, no hay maldad. Adán y Eva son puros en todo el sentido de la palabra, porque fueron creados por Dios. Son una hermosa creación de Dios y tienen la bendición de Dios. Pero en Génesis 3 se introduce el primer pecado. Y eso va a causar muchos disturbios, no solamente en Adán y Eva, también en ti, en ti, en ti y en mí. La introducción del primer pecado con Adán y Eva nos ha afectado a nosotros también. Por eso es que para nosotros tratar de entender cómo voy a relacionarme mejor con mi esposa, cómo tener una buena relación con ustedes, tengo que estar consciente de la presencia del pecado en ustedes y en mí. Y ese pecado todavía nos da problemas. Para poder entender cómo solucionar, cómo tratar con esa tendencia mía de pecado, cómo tratar con la tendencia de pecado de mi prójimo, de mi hermano, de mi esposa,
Tenemos que regresar a Génesis capítulo 3 para entender el concepto de pecado y ver cómo Dios lo expone y nosotros tratar de aprenderlo para saber cómo atacarlo. Ok, capítulo 3. Solamente vamos a estar viendo 1 al 13, pero principalmente ahora Génesis 3, 1 al 7 solamente. Génesis 3, 1 al 7. Lo voy a leer, no está en la pantalla, lo voy a leer entonces. Génesis 3, 1 al 7. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Muy interesante. ¿Había dicho Dios eso? No. Capítulo 2, versículo 16. 2:16. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué está haciendo Satanás aquí? ¿Sí? Está cambiando, está distorsionando la palabra de Dios. Dice a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ajá, con que Él ha dicho eso. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, se miraba delicioso, que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Hasta allí, ¿sí? El poder y propósito de la pregunta del diablo. El poder y el propósito de la pregunta del diablo. ¿Cómo inicia todo? Inicia el diablo acercándose a la mujer y exponiendo esta pregunta: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Con que Dios te ha dicho eso. Un tipo de pregunta resbalosa, un tipo de pregunta tramposa. Es parte cierto, parte mentira. ¿Por qué el diablo, cuando viene contigo, viene conmigo? Es así. Porque sabe que si nos presenta el pecado como tal, vamos a decir: no puedo. Pero si el diablo expone la palabra de Dios en una manera que capte nuestra atención, vamos a reaccionar. Alguien dijo, muchos años atrás, un gran amigo mío, un mentor espiritual para mí: cuando el diablo
quiere traer una tentación a tu vida, lo va a poner en una manera que Él establezca una comunicación contigo. Cuando el diablo nos trae una tentación, Él quiere exponer una conversación conmigo. Me presenta el pecado. ¿Sí? Quiere conversar conmigo tocante a la oferta del pecado. ¿Sí? Lo interesante es que Eva empieza a dialogar con el diablo. Empieza a tratar de corregir al diablo. Bueno, Dios no dijo exactamente así. ¿Puedes cuando dialogas con el diablo? Es una pregunta. Cuando tú te pones a dialogar con el diablo, ¿le vas a ganar? No le vas a ganar. Gracias. No dialogues con el diablo. No dialogues porque te va a ganar. Siempre que tú te pongas a dialogar, a platicar, a razonar con el diablo, siempre te va a ganar. No vas a poder ganarle. Me encanta la manera como el Señor Jesucristo, ¿recuerdan? Mateo 4, cuando trae una tentación el diablo, ¿cómo lo detiene el Señor? Escrito está. Escrito está. Tentación número 2. Viene el diablo otra vez y trae otra tentación a Jesús. ¿Cómo responde Jesús? Escrito está. Número 3, otra tentación. ¿Cómo responde? Escrito está. No hay plática aquí. Aquí está. Eva se empieza a platicar con el diablo. Si empiezas a platicar con el diablo, ya perdiste. Ya perdiste. Sí. Rápidamente. ¿De qué? De diablo. De diablo. ¿Qué pretende hacer el diablo cada vez que viene a tu vida? Y dice, hello, ¿hay alguien en casa? ¿Sí? ¿Qué busca hacer el diablo? Bueno, terminamos en eso, gracias. ¿Qué busca hacer el diablo con Eva? Meter duda. ¿De veras Dios dijo eso? Y Eva dice, bueno, no fue exactamente así. Déjame explicarte cómo empieza a meter duda el diablo. Empieza a desacreditar ¿a quién? A Dios, lo que Dios dijo. Empieza a desviar, ¿qué? La atención de la persona. ¿Sí? El enfocarte en necesito que obedecer a Dios. ¿Sí? Estaba tratando de desviar al hombre y a la mujer de hacer la voluntad de Dios. Otra de dividir. Expliquen eso. ¿Dividir qué? Muy bien. Dividir a Dios del hombre. Separarlos. Separar al hombre de su dependencia de Dios. Pretende dividirlos, causar que estén en contra el hombre, la humanidad de Dios, y la relación se rompa, se interfiera. Debilitar la relación que Dios tenía con su hermosa creación. Debilitar esa relación. Y finalmente, Jesús, destruir. Pregunta. ¿El diablo hoy en día todavía usa esa estrategia? Sí. ¿Por qué? Porque él dice, eso fue efectivo. Mi plan con Adán y Eva fue efectivo. Entonces el diablo va a repetir la misma estrategia que le funcionó. En otras palabras, hoy en día el diablo va a usar esa misma estrategia contigo
contigo y conmigo. Va a usar la misma estrategia. Tratar de causar que nosotros dudemos de Dios, de su palabra, de su promesa. Nos va a poner a dudar de su poder, para también desacreditar a Dios, para también desviarme a mí del camino de Dios, para tratar de dividirme de mi relación con Dios, para tratar de debilitarme y para tratar de destruirme. Él sigue usando la misma estrategia. Y esa es la razón por la cual todavía hay serios conflictos en los matrimonios. Esa es la estrategia del diablo. Muy efectiva. Y por eso es que nos conviene a nosotros, cuando vemos el primer pecado descrito aquí en la Biblia, tenemos que acudir a él y leer Génesis 3 para saber qué estrategia, cuál fue el plan que usó el diablo para nosotros estar en guardia. Porque va a venir contra nosotros también. ¿Me explico? Ok. De diablo. Quisiera comunicarles un principio. El diablo te habla del placer del pecado. Le dice a Eva, no es cierto lo que te dice Dios. Pero Dios sabe que si tú comes de ese fruto, tú vas a ser como Dios. Tú vas a saber. El diablo siempre te va a hablar del placer del pecado, pero nunca te va a mencionar el precio del pecado. Nunca te va a decir cuánto te va a costar ese pecado. Nunca. El precio te lo mantiene escondido. Te quiere entusiasmar, te va a gustar. Vas a tener placer. Y cuando mordemos el fruto prohibido, dice, a todo esto, ese es el precio que ahora vas a tener que pagar. ¿Trabaja todavía el diablo así? Sí. Esa es la razón por la cual hay muchos divorcios, mucho alcoholismo, mucha drogadicción, mucha infidelidad, muchos problemas, muchos pecados. El diablo no ha cambiado en realidad mucho. Está usando la tecnología moderna, sí, pero las estrategias fundamentales y básicas son las mismas. Por eso es que necesitamos que conectarnos cómo le hizo el diablo para destruir y para derrotar a la primera pareja. Tenemos que examinarlo bien porque esa es la misma manera que él viene contra nosotros hasta el día de hoy. Necesitamos que entender cuál fue el plan tan efectivo que usó el diablo contra Adán y Eva. Cómo los destruyó, cómo los afectó, cómo los derrotó. Porque en esa misma manera, hoy en día, el diablo todavía viene contra nosotros. De la misma manera. Ahora, vamos a notar ahora el poder y propósito de las preguntas de Dios. Ahora, Dios también hace preguntas. ¿Ok? Vamos a seguir en el 8 al 13. 8 al 13 de Génesis 3. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, pregunta número 1, ¿dónde estás? Y él, Adán, respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. La ley de la primera mención, esa es la primera vez que se menciona miedo, temor. ¿Cuándo se menciona la palabra miedo o temor? ¿Antes del pecado o después del pecado? Después del pecado. El hombre sabe, he fallado a mi Creador y pecado
Si pecado muchas veces pensamos es una acción, ¿sí? Pecado no es solamente una acción. Pecado ahora es una condición. Es quien ellos eran, sucios, pecadores. Habían fallado, y pecado significa fallar al blanco. Fallar en cumplir los planes y propósitos de Dios. Eso es pecado. A veces pensamos que solamente pecado es lo malo que hacemos. Es mucho más amplio. Pecado es fallar a las reglas de Dios. Dios había dicho no. Muy sencillo. En español lo entendemos. No. N-O. En inglés es igual de fácil. No. 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 Es no. Es fácil. Es fácil de entenderlo aquí. Cuando vemos las consecuencias decimos, ¿por qué Adán? ¿Por qué Eva? Las preguntas de Dios. Y noten el poder y propósito de las preguntas. Tuve miedo, versículo 10, porque estaba desnudo y me escondí. Versículo 11. Dios le dijo, otra pregunta. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Pregunta número 3. ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? 12. El hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ok, ¿cuál es la respuesta de Adán? ¿Quién tiene la culpa aquí? La mujer. ¿Y quién más? ¿Quién? Dios. Porque tú me dices a mujer. Entonces, en la descripción de Adán, ¿quiénes son los dos que tienen culpa aquí en esto? Dios y la mujer. Y desde entonces, toda la culpa de todos los problemas, ¿quién la tiene? ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo racionalizamos? ¿Cómo examinamos culpa? Ella tiene culpa, ella tiene culpa, él tiene culpa, Dios tiene culpa. Aquí el único inocente. Dios dice, no. Wow. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿El único inocente aquí? Yo. 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y yo comí. ¿Sí? Rápido, o sea, ya se arregló todo el problema. Ya descubrimos al culpable, ya descubrimos al inocente, Adán y Eva. ¿Sí? Son inocentes, ¿no? ¿Por qué las preguntas son tan importantes? ¿Sí? Aún el diablo entiende la importancia del poder y el propósito de la pregunta. El diablo y Dios, los dos empiezan con preguntas. ¿Se dieron cuenta? Los dos empiezan con preguntas. Todavía el valor de una pregunta es increíble. ¿Qué quiere hacer Dios con las preguntas? ¿Qué quiere hacer Dios? Descubrir. Dios no quiere descubrir. Dios quiere descubrir lo que el hombre y la mujer hicieron. ¿Dónde estás? ¿Sabía Dios dónde estaban? Sí. Dios pretende con la pregunta, quiere descubrir al hombre acerca de lo que ha hecho. Quiere preguntarle, ¿estás escondido? ¿Por qué estás escondido? Bueno, es que pues estaba desnudo y tuve miedo. Ok. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Las preguntas de Dios
llevan para que el hombre se descubra a sí mismo. He pecado, he fallado. Pero en vez de aceptar el hombre su culpa, dice, la mujer que tú me diste, ella tiene la culpa. ¿Sí? Definir qué es pecado, qué ha pasado aquí. Desobediencia, pecado, fallaron en pegarle a la marca. Pecado, ¿sí? Y de devolver en alguna manera, o sea, cuando Dios nos confronta con nuestro pecado, no es para alejarnos, no, es para descubrir nuestro pecado, para definir el pecado que hemos cometido y para regresarnos a Él si nosotros confesamos y admitimos. Cuando Dios nos confronta con el pecado, Él no pretende alejarnos de Él. Él pretende acercarnos a Él. Y está dando una oportunidad válida al hombre y a la mujer de descubrir qué hicieron, definir qué es pecado, desobediencia, y expresar su deseo, quiero devolverte a mí, pero tú tienes que entender lo que has hecho. Seguimos. El poder de la pregunta. Todos hacemos malas preguntas. Posiblemente por eso es que no logramos salir de nuestros problemas. Porque muchas veces las preguntas que nosotros mismos nos hacemos tocante a nosotros mismos son malas preguntas. No sabemos muchas veces cómo formular una pregunta efectiva. Por ejemplo, las malas preguntas desapoderan, quitan el poder. Por ejemplo, una pregunta sería, ¿por qué nunca aprendo nada? ¿Qué pregunta, no? ¿Qué expresa esa pregunta? ¿Por qué nunca puedo aprender nada? ¿Qué expresa? Negativismo, pero ¿qué más? ¿Te anima a aprender algo? No, no. ¿Por qué nunca aprendo nada? Esa pregunta, la manera que tú formulas esa pregunta, te derrota. Dice aquí, ¿por qué nunca aprendo nada? ¿Tienes entusiasmo entonces para aprender algo? No, porque eso asume que nunca has aprendido nada. Entonces, la manera que tú expones esa pregunta te derrota. Predispone que nunca vas a aprender en el futuro nada. ¿Cuáles serían algunas respuestas? ¿Ok? Tú te haces esa pregunta, ¿por qué nunca puedo aprender nada? ¿Ok? Tu cerebro hace esa pregunta, ¿por qué nunca puedo aprender nada? Es una mala pregunta. ¿Cómo va a responder tu cerebro a esa pregunta? Porque nunca estudio. Ah, gracias. Porque eres un burro. Gracias. O sea, tú mismo te estás castigando a ti mismo. Porque no estás haciendo una pregunta que empodera. ¿Me explico? Otra pregunta. ¿Por qué no sirvo para nada? Terrible pregunta. No estás formulando preguntas buenas. Tú mismo te estás aporreando, tú mismo te estás golpeando. Esa no es una buena pregunta. ¿Cuál sería la respuesta automática? ¿Por qué no sirvo para nada? ¿Por qué? Porque no hago nada. ¿En qué manera te inspira eso a hacer algo? De nada. Nosotros mismos no sabemos cómo formular preguntas que nos empoderen. Nosotros mismos somos responsables de nuestros fracasos pasados, presentes y los del porvenir. No nos estamos ayudando. La última. Terrible esta. Especialmente después de la Navidad. Yo sé, terrible. Porque nunca puedo perder peso. Porque como demasiado. ¿Sí me explico? Hacemos malas preguntas. ¿Cuáles van a ser las respuestas? Las respuestas van a ser malas. ¿En qué manera te ayudas? No te estás ayudando. No te estás ayudando.
¿Sí? Y después alguien dice, ¿por qué nunca por qué no te pones a dieta? Y no me gusta la palabra dieta. No me gusta. ¿Saben por qué? Porque termina con las últimas dos letras. Dieta, ta. Y con ta empiezan tamales y tacos, ya. Chicharrones, no, los chicharrones no. ¿Se me explico? O sea, ¿qué preguntas tú puedes formular? ¿Ok? En vez de ¿por qué nunca aprendo nada? Puedes hacer una pregunta, ¿cómo puedo hoy empezar a aprender cosas que debo de aprender? Eso sería una pregunta que te va a empoderar, en vez de quitar autoridad, en vez de quitarte crédito, en vez de quitarte creencia en quién tú eres. Una creación de Dios, una bendición de Dios. ¿Por qué no sirvo para nada? Okay. ¿Cómo puedo derrotar mis deficiencias personales? ¿Cómo puedo derrotar mis deficiencias personales? Eso mismo te proyecta, te encamina a algo positivo. Sí se puede. ¿Verdad que sí? ¿Por qué nunca pierdo de peso? ¿Cómo puedo perder de peso y disfrutar el proceso? Preguntas que te van a empoderar, te van a animar, te van a estimular a buscar eso. Ok, vamos a salir adelante. 2, el ejemplo bueno. Procurando provecho de las preguntas. ¿Qué aprendemos de todo esto? Procurando provecho aún de los problemas. ¿Sí? ¿Cómo voy a sacarle provecho a lo que le pasó a Adán y Eva? Bueno, voy a aprender qué estrategia usó el diablo para derrotarlos. Voy a estudiar el plan del diablo y voy a estar preparado. ¿Listos? ¿Ok? Ahorita les voy a mencionar, o más bien alguien más les va a mencionar el poder de las vacunas en un momentito. Procurando provecho de las preguntas. ¿Sí? Procurando provecho de las preguntas. El diablo hace preguntas para desviarnos, para derrotarnos. Dios hace preguntas para empoderarnos, para ayudarnos a entender qué hicimos, cómo nos desviamos y el hecho de que Él quiere volver a conectar con nosotros. Procurando provecho de las preguntas. Eso para mí es algo que yo voy a aprender. Cuando el diablo me hace una pregunta, él sabe la respuesta. Solamente que quiere usar la pregunta para desviarme, debilitarme, destruirme. Cuando Dios me hace preguntas, quiere que yo me descubra a mí mismo. Me está preguntando porque me lleva a enfocar qué hice, en qué me he convertido, cómo fracasé y el hecho de que Él está esperándome. Las preguntas de Dios llevan al hombre a acercarse a Dios, no alejarse de Dios. Procurando provecho de los pecados. Me gusta en 1 Corintios. 1 Corintios, vayan rápidamente. 1 Corintios 10. 1 Corintios 10. Primera de Corintios 10. Pablo está hablando a los creyentes en Corinto de cómo en el pasado Dios ha tratado con el pueblo de Israel. Y Pablo está usando al pueblo de Israel como punto de referencia para dar una enseñanza a los corintios. Cómo el pueblo de Israel hizo algunos pecados y cómo Dios trató con ellos, para enseñar a los de Corinto que no deben de hacer lo mismo que hicieron en los israelitas en tiempo de Moisés. 10:6. Todas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. 7. Ni seáis idólatras como algunos de ellos. Versículo 8.
Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. 9. Ni tentemos al Señor como tampoco algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. 10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. 11. Y estas cosas les acontecieron en el pasado como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Eso es la razón que tenemos que estudiar cuáles fueron las estrategias y los planes del diablo y cómo destruyó al pueblo, cómo mató el diablo a miles de ellos, cómo el diablo derrotó a Adán y a Eva. Y Dios lo ha dejado aquí escrito no para avergonzar a su pueblo, no para avergonzar a David por su pecado, no para avergonzar a Adán y Eva. No, Dios lo ha dejado escrito para nosotros observar, oír y obedecer. Me puede pasar a mí también. Y Dios dice, observa, oye y obedece, porque si no, te va a pasar igual. ¿Ya? Primera de Pedro 5, 8 y 9, nada más en breve, dice Pedro, sabe Pedro cómo trabaja el diablo y aconseja a los cristianos de su tiempo, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Tengan cuidado. ¿De dónde Pedro conoce eso? Le ha pasado a él. Él ha sido derrotado por el diablo muchas veces. En base a sus experiencias, en base a sus errores, Pedro está diciendo, hermanos, cuidado, alerta, en guardia, porque el diablo anda tras ustedes, como anduvo conmigo y me derrotó en muchas ocasiones. Ya. En la creatividad de Dios, nos ha hecho a nosotros personajes creativos. Miren nada más como a veces el hombre, en su sentido creativo, se prepara para evitar ser infectado. Ok, doctor. Ok, las vacunas. Siendo que esta no es mi área de experiencia, mejor le voy a pasar el micrófono al doctor. Buenos días, hermanos. El pastor me pidió que diera un ejemplo sobre lo que son las vacunas. Iba muy relacionado con el tema de hoy. Y ya pues estudiando un poco de la palabra, apoyamos que sí hay mucha similitud. Como el hombre, a pesar de su condición, aún así podemos nosotros tener ejemplos como esto, ¿verdad? Como Dios se puede reflejar a través de nosotros. Y vemos aquí claramente que las vacunas son creadas por diferentes tipos. Una de ellas son virus, otros bacterias, y esos llegan a producir infecciones en nosotros, ¿verdad? Muchas de las veces no tenemos a lo mejor las defensas necesarias para poder combatirlos y nos enfermamos, ¿sí? Y esa enfermedad pues, puede ocasionar la muerte. Pero varios médicos han estado estudiando y han logrado captar un poco de ese virus, ya sea muerto, matan al virus, otras veces pueden tomar una pizquita de ese virus, o a veces lo que causa daño, lo que hace que las bacterias nos haga daño se llaman toxinas, y estas las agarran y las ponen dentro de los vacunas. Y esas vacunas entran en nuestro cuerpo, y al estar en nuestro cuerpo lo que hace es tratar de infectarnos poquito, para crear así las defensas, que cuando el momento que nos dé la enfermedad podamos combatirlo. ¿Sí? Esas son las vacunas. Gracias, doctor. Wow. Muy interesante. La ciencia médica, entonces, este año está estudiando cuáles son los pequeños virus que están brotando.
este año, porque el próximo año van a venir con mucha fuerza. Ellos toman entonces parte de ese virus, lo estudian, lo analizan, qué es, cómo ataca, dónde ataca. Toman una parte diminutiva, pequeñita, a veces muertos, a veces vivos, lo preparan y en dosis pequeña lo preparan para inyectarnos, para preparar al cuerpo, para enseñar al cuerpo cómo pelear contra ese virus. Cuando ese virus nos quiere atacar el próximo año, ya tendremos la inyección. Nuestro cuerpo ha aprendido a pelear contra ese virus. Nuestro cuerpo está preparado. Es exactamente la misma estrategia que Dios quiere que nosotros entendamos. Mira el virus del pecado. Míralo en la Biblia. Mira cómo el diablo usó ese virus de pecado para destruir un hombre, una familia, una nación entera. Léelo, familiarízate con él para que estés preparado. Para que cuando venga ese mismo virus a introducirse a tu cuerpo, tú sepas cómo combatirlo, para que no seamos ignorantes. Dios nos deja todo eso escrito, lo de Adán y lo de Eva, para prepararnos a nosotros, para que no seamos ignorantes. Terminamos. La esperanza, me encanta. Me encanta que no termina toda la historia de Adán y Eva en una horrible derrota. Capítulo 3 de Génesis, capítulo 3, versículos 14 y 15. 14 y 15. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré, aquí está la promesa, aquí está el plan de Dios que está empezando a desarrollar. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre la simiente, la semilla, el fruto que está dentro de ti, el diablo, y la simiente suya, la simiente de la mujer, que es el bebé, un bebé. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí seguro que Adán y Eva no entendieron nada. Nosotros entendemos hoy en día. El fruto de una mujer en el futuro, el fruto de la mujer en el futuro iba a venir, iba a aplastarle la cabeza al diablo. ¿Dónde? ¿Cuándo? En la cruz del Calvario. Cuando Jesús, el Hijo de María, murió en la cruz y le aplastó la cabeza al diablo. Qué lindo que Dios no solamente nos da malas noticias, cómo cayó el hombre, cómo fracasó. Qué terrible. Pero qué lindo que Dios le da una esperanza a Adán y a Eva. Qué lindo. Otra cosa que me encanta es el hecho de que, versículo 23, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Lo echó fuera del huerto. Dios echó al hombre y a la mujer fuera del huerto. Lo sacó del huerto, pero nunca lo sacó. Nunca lo sacó de su corazón. Dios nunca sacó a Adán y Eva de su corazón. Nunca. Lo saca del huerto, pero nunca lo saca de su corazón. Y lo saca del huerto, pero los envía con una promesa. Un día voy a tratar con este problema. Qué lindo es Dios. No sé qué pecado has cometido. No sé qué fracaso has tenido. Pero qué lindo es Dios. Qué lindo es Dios, que siempre te da un mensaje de esperanza. Siempre te da un mensaje de esperanza. Me encanta lo que dice 1 de Juan 1:9. Si confesamos que eso es lo que Dios, eso es la razón que Dios confronta a Adán, quería que Adán confesara. Que dijera: yo he pecado, en vez de decir: la mujer que tú me diste. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo
en perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de cuánta maldad? De toda maldad. Palabra de Dios, promesa de Dios, nos promete dar perdón. Romanos 5:1 me encanta, dice, y justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Paz, por fin. O sea, qué lindo que Dios nos habla así del problema del pecado, pero también nos habla de la promesa, nos habla del plan, nos habla del perdón. Eso es Dios. Eso es Dios. ¿Qué quieres hacer tú con eso? Vamos a ponernos de pie, por favor. Con las luces apagadas, con los ojos cerrados. Dios no solamente nos habla acerca del pecado que has cometido. No solamente nos habla de nuestros fracasos. No te declara tu pecado para avergonzarte. Te declara tu pecado para acercarte a Él otra vez. Ese es Dios. Ese es Dios. Si te declara tu pecado en tu propia cara, no es para echártelo. No es para avergonzarte, no es para humillarte, entiéndelo. Es para que tú descubras el efecto que ha producido el pecado en tu corazón, el fracaso que has cometido. Pero a la misma vez es una oportunidad para que tú confieses, que tú admitas, Dios, te he fallado en pensamiento, en palabra, en práctica, te he fallado. Pero que no te alejes, sino que te acerques. Que te acerques. Y Dios nos da una preciosa oportunidad hoy. Yo no sé qué has hecho. No sé quién seas. No sé nada, no conozco tus fracasos. Pero Dios lo conoce todo. No sé qué vergüenzas, qué desastres has hecho. ¿Qué marcas cargas en tu vida, en tu matrimonio? Yo no lo sé, pero Dios y tú sí lo saben. Abre tu corazón a Dios. Abre tu corazón a Dios. Abre tu corazón. Oh Padre Celestial, gracias Padre por hablarnos acerca del primer pecado, el primer fracaso de la humanidad. Ayúdanos Dios para entender no solamente la malignidad del diablo, pero poder Padre entender qué método Él usó, cómo hizo caer a Adán y a Eva. Cómo ha logrado introducir este virus de pecado en toda la humanidad. Y ayúdanos Dios para que nosotros estemos en guardia, que nosotros estemos preparados para no caer. Ayúdanos para resistir al diablo. Ayúdanos Dios. Te pido Padre por las personas que cargan todavía, Padre, el horrible peso, Señor, cosas que han cometido, Padre, fracasos que han tenido, Dios, cargando ese peso todavía, Señor. Hazle saber a tal persona que tú estás listo, Dios, para perdonar y purificar y restaurar por completo, Dios. Que tal persona no se vaya de aquí, Señor, cargando el mismo peso, cargando el mismo pecado con el cual Él vino. Gracias por tu palabra, Dios. Qué fácil de entender cuando la queremos entender. Gracias por tu promesa, Señor. Y el que viene a mí, yo no le echo fuera. Gracias por esa promesa, Dios. Ayuda, Padre Celestial, que podamos atesorar tu palabra
en nuestra mente y en nuestro corazón. Y le podamos dar el uso que tú quieres. Gracias, Padre. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Todo el pueblo de Dios dice.